Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. Esfuérzate y sé muy valiente para obedecer a tu rey. Y sé recto en tus caminos para ser sensible a su voz. No temas ni desmayes, tu Dios es... El día de hoy entonces vamos a compartir una palabra en base al Evangelio de Lucas. Por eso quiero invitarte a que puedas buscar este pasaje en la Biblia, en tu Biblia. Vamos a leer el día de hoy el Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 57 hasta el 62. Y lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El día de hoy entonces queremos compartir la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 9, los versículos 57 hasta el 62. Y primeramente quiero invitarte a que leamos juntos el versículo clave, que es el versículo 62. Leamos juntos, por favor. ¿Ya? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aptos para el reino de Dios. De esto queremos hablar en el mensaje de hoy. Ser considerado apto para un puesto de trabajo es todo lo que un postulante desea a la hora de entregar su currículum o al momento de presentarse en una entrevista. Que nuestro perfil encaje en las pretensiones de una empresa en su búsqueda laboral es el sueño de todo aquel que desea ser contratado. En la selección del personal se consideran las coincidencias entre los requerimientos para una determinada posición y la preparación y la experiencia de un candidato a ocuparla. Aquel que sea visto como más apto resultará beneficiado y obtendrá el trabajo. Pero ser apto para el reino de Dios es un poco diferente a este criterio o procedimiento, porque no hay requisitos que puedan ser satisfechos por el hombre para acceder a un lugar en el reino celestial. No hay condición, preparación o experiencia que una persona pueda exponer como válidas. No hay currículum que garantice el perfil adecuado que pueda volvernos dignos de obtener un puesto en ese reino. Si Dios tuviese que emprender un proceso de búsqueda, un proceso de selección, seguramente nadie podrá cumplir los requisitos. Porque para pertenecer a tal empresa divina, se debe contar primeramente con una condición de justicia y una vasta experiencia en el ejercicio de la santidad. Tal vez el clasificado divino de búsqueda laboral diría algo así como: importante empresa busca personal fiel y prudente, graduado en justicia y con experiencia en santidad. Dedicación exclusiva, full time, pecadores abstenerse. Y entonces, por más que muchos se postulasen a esta búsqueda, a causa de su pecado, ningún hombre podía ser considerado apto. Ahora bien, a fin de que podamos llegar a ser aptos para el reino de Dios, Jesús vino a este mundo para darnos su justicia y llamarnos a su santidad. Por eso, lo que Dios ve en nosotros para considerarnos aptos para su reino es, ante todo, la justicia con la cual nos ha revestido nuestro Señor Jesús. Luego observa nuestra santidad, mira nuestra disposición y entrega, nuestro corazón, nuestro compromiso, nuestra pasión. El Señor está a la búsqueda de obreros comprometidos.
pero no son muchos los postulantes aptos a participar de sus labores. El profeta Hanani declaró: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de nuestro Señor hoy se posan sobre nosotros para bendecirnos al llamarnos a trabajar en su obra. Seamos aptos, seamos obreros aptos para el reino de Dios por presentar nuestro corazón por entero y sin condicionamiento alguno. Pongamos nuestras manos al servicio de nuestro Señor y vivamos como auténticos discípulos comprometidos de Jesús. Amén. Jesús había emprendido el viaje a Jerusalén. Debido al rechazo de los samaritanos, tomó otro camino, aunque éste fuese más largo. En su marcha, el Señor experimentó el encuentro con 3 seguidores a quienes invitó a ser sus discípulos. Con amor, quiso instruirlos y animarlos para que fuesen aptos para el reino de Dios. A fin de ser considerados con aptitud espiritual, debían dar su dedicación exclusiva al Señor, abandonando todo apego terrenal que distrajese o retrasase su labor. Lucas nos dice en el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El primer hombre se acercó a Jesús para hacer una apasionada confesión. Él estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para emprender la aventura hacia lo incierto. Estaba ansioso por seguir al Señor hasta el destino al que se dirigía. Pocos hubieran podido pronunciar algo como esto. Y por ello, su exposición podría ser calificada como admirable. Pero Jesús vio el corazón de aquel que había venido ante él y le dijo en el versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A diferencia de las expectativas que tenía aquel hombre al venir ante Jesús, el Señor no tenía un lugar físico determinado como punto de llegada. Si bien incluso los animales cuentan con refugios, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, Jesús no tenía ni pretendía tener posesión alguna en esta tierra. Por eso, si lo que quería aquel hombre al exponer su confesión era asegurar su futuro terrenal, ganarse un puesto en un posible reino de Jesús en este mundo, entonces ese hombre estaba en el camino equivocado. El lugar al que el Señor quiere conducir a los suyos es al reino de los cielos, a la patria celestial. Este es asimismo el destino al que aspira llegar un verdadero discípulo de Jesús. Como les dijo Pablo a los hermanos de Filipos, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los discípulos de Jesús no buscan acomodarse a las cosas de este mundo, ni andan persiguiendo lo terrenal, porque saben que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquel que se había acercado a Jesús parecía tener apego a lo material. Pero quien sigue al Señor debe estar dispuesto a abandonarlo todo por seguirlo. El que es apto para el reino de Dios es quien no vive conforme a las ambiciones de este mundo, sino que encuentra su herencia y su porción en Jesús. Es quien acepta lo que el Señor quiere para él, aunque no sea lo que ese discípulo hubiera deseado humanamente. Es quien recibe de buen corazón aquella misión que Jesús le encomiende. Después de haber liberado a un endemoniado gadareno,
aquel que fue sanado quiso seguir a Jesús e ir a donde quiera que él fuese. Pero el Señor le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y aquel hombre obedeció. No insistió en su deseo de quedarse junto a Jesús. Y a causa de esto, fue de gran bendición para toda aquella región, predicando el poder y la salvación del Señor. Diferente a esto, fue la actitud del hombre que con emoción quiso ir con Jesús allí donde él fuese. No reconoció primero cuál era la misión que el Señor podría tener para él. En lugar de haber dicho: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, aquel hombre debería haber dicho: Señor, iré a donde quiera que tú me envíes. Por eso, el que es apto para el reino celestial no es el que actúa emocionalmente, ni el que busca su propio beneficio terrenal, ni el que hace grandes confesiones con su boca, sino el que está dispuesto a dejarlo todo por seguir la voluntad de Dios. Así es como también nuestro Señor Jesús quiere que nosotros vivamos, para que seamos aptos para el reino de Dios. No siguiendo los ofrecimientos ni las seguridades aparentes y temporales de este mundo. No siendo cristianos solo de boca. No buscando asegurar nuestro futuro terrenal, sino anhelando nuestra patria en los cielos. Debemos ser aptos para el reino de Dios. Amén. Ante el segundo hombre que Jesús encontró en su camino, él le hizo una invitación diciéndole: sígueme. El Señor Jesús le hizo una invitación diciéndole: sígueme. Un tiempo atrás, el Señor le había hecho un llamado similar a Mateo, un publicano. Al escuchar las palabras de Jesús, como nos dice la palabra, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo no dudó en tomar un nuevo rumbo al lado del Señor, abandonando su seguridad terrenal, su tierra y su casa. Pero a diferencia de Mateo, el segundo hombre que Jesús vio mientras se dirigía a Jerusalén le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este hombre era un buen hijo que quería cuidar bien de su padre con responsabilidad. En realidad, no era que su padre hubiese muerto y tuviese que asistir a su funeral para concluir con la sepultura. Aquel hombre quería quedarse al lado de su padre todo el tiempo que a éste le restase de vida, hasta que llegase el tiempo en que su padre partiese de este mundo. Mientras tanto, los planes que Jesús tenía para su vida quedarían en suspenso. El llamado de Jesús quedaría pendiente. Este hombre pretendía que el Señor le reservase el puesto que le ofrecía, entre tanto que terminaba su tarea en otro trabajo. Por eso, el Señor le dijo en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Estas palabras eran muy duras de oír, pero lo que Jesús quería demostrarle a aquel a quien estaba llamando era que él estaba vivo y por lo tanto tenía que actuar como vivo y no como un muerto. El Señor consideraba que aquel hombre tenía mucho para ofrecer para la extensión del reino de Dios y no debía postergar su misión. Jesús no se opone al amor familiar ni al cuidado que un hijo debe brindarle a sus padres. En una ocasión, el Señor reprendió a los fariseos porque no ayudaban materialmente a sus padres, excusándose en que debían ofrendar su dinero y su servicio a Dios. No obstante, para quien quiere seguir a Jesús como discípulo, le es necesario amar más al Señor que a cualquier otro en este mundo. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si bien aquel al que Jesús estaba llamando a seguirlo
parecía un hombre bueno y responsable, él mantenía fuertes compromisos terrenales. Pero aquel que es apto para el reino de Dios es quien establece como mayores a sus compromisos con Dios. Es aquel que pone prioridad en el Señor. En lugar de haber dicho, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, aquel hombre debería haber dicho, Señor, haré primero lo que tú quieras que yo haga. Esta es la actitud de quien es apto para el reino de los cielos. Así es como nuestro Señor Jesús quiere que vivamos, no priorizando compromisos terrenales por sobre los deberes que tenemos por cumplir como sus discípulos. Jesús quiere que seamos aptos para el reino de Dios por poner nuestra prioridad y confianza en Él. El discípulo de Jesús vive conforme a la promesa que Él nos hizo cuando dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Seamos entonces aptos para el reino de Dios por no enredarnos en compromisos terrenales que postergan o retrasan nuestra entrega al Señor. Pongamos nuestra prioridad en Él y seamos así discípulos dignos de su reino. Amén. Finalmente, hubo un tercer hombre que se acercó a Jesús. Él le dijo lo que vemos en el versículo 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre quiso seguir a Jesús, pero estableció sus propias condiciones. Te seguiré, Señor, pero quería obtener el puesto que el Señor le ofrecía siempre y cuando pudiese obtener cierto beneficio. Sin embargo, en realidad, aquel que desea ser un discípulo de Jesús debe caminar detrás de él sin condición alguna, porque el Señor nos llama a ser sus siervos. Un siervo no tiene derecho a negociar con su amo. Debe acatar lo que le dice y sentirse feliz por su labor al finalizar el día, aunque no reciba agradecimiento alguno. El Señor declaró, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquel hombre no estaba dispuesto a negar su propio deseo por seguir a Jesús. Por el contrario, parecía tener un gran apego a sus afectos humanos. Por eso, al oírlo, el Señor le dijo en el versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando un obrero pone la mano en el arado, debe mirar siempre hacia el frente. Si desvía su atención mirando otra cosa, o contemplando lo que dejó atrás, realizará mal su trabajo. Perderá la dirección y su línea de arado quedará chueca. Por eso, quien decide seguir a Jesús debe mirar siempre hacia adelante, dejando atrás la vida vieja. Un discípulo vive siempre avanzando, yendo continuamente hacia el frente, no mirando hacia atrás. A pesar de haber llevado una vida sacrificada, realizando grandes obras por el Señor, Pablo nunca descansó, aún hasta los últimos días. Él declaró, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que eran pescadores, la palabra nos dice que dejando luego sus redes, le siguieron. Más tarde, al llamar a Jacobo y a Juan, que también eran pescadores, Marcos nos dice que, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. A diferencia del hombre que vino ante Jesús, ellos no pusieron condicionamientos.
al instante dejaron su vida pasada y avanzaron en su marcha junto al Señor. El que es apto para el reino de Dios avanza concentrándose en la obra que Dios le encomendó. No distrae su atención en los afectos humanos del mundo. Tiene visión espiritual. Tiene anhelo por alcanzar su galardón en el reino celestial. En lugar de haber dicho, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, aquel hombre debería haber dicho, te seguiré, Señor, dejaré atrás todo por ti. El Señor nos llama a avanzar, a caminar hacia el frente, dejando atrás la vida vieja de pecado. Él nos llama a seguir hacia adelante para alcanzar la meta celestial. Jesús nos llama a vivir como Él vivió. Él no dio marcha atrás en su misión, sino que avanzó sin detenerse, aunque tuviese que atravesar por la más dolorosa de las muertes. Hebreos nos exhorta diciéndonos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús hoy nos llama a ser sus discípulos. Él quiere hacernos aptos para el reino de Dios. Quiere revestirnos de su justicia y de su santidad. Para esto, Él nos invita a abandonar la búsqueda de lo terrenal para alcanzar lo que es eterno. No quiere nuestra confesión solo de boca, sino nuestra entrega completa. Asimismo, Jesús quiere que nuestra prioridad esté en Él, que nuestros compromisos terrenales no sean más fuertes que nuestro compromiso con Él y con su misión, que los afectos humanos no dominen nuestras decisiones eternas. Nuestro Señor nos llama a dejar la vida vieja, nos llama a tener visión espiritual, nos llama a ser verdaderos discípulos suyos, nos llama a ser aptos para el reino de Dios. Ante la búsqueda del Señor, ¿serás contratado? ¿Serás contratado para este glorioso trabajo? ¿Obtendrás el puesto? Encontremos una posición valiosa en la obra de nuestro Señor. Seamos aptos para el reino de Dios. Amén. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No temas ni desmayes, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. No se aparte de tu voz